Un plan de negocios debe definir temas muy coyunturales, muy cruciales, como cuáles son los canales de comercialización que voy a utilizar, a qué precio voy a vender, dónde voy a localizar el negocio, cómo están las proyecciones financieras, los periodos de repago, las tasas internas de retorno, los márgenes de contribución, de dónde voy a sacar el dinero, en quién me voy a apalancar financieramente, qué estructura de personal requiero a través de los años, cómo va a ir creciendo mi estructura de personal desde el año 1, 2, 3, 4, 5, cómo contrato y a cómo contrato y cuáles son los impuestos a la nómina que tengo allí. ¿Cuál es la filosofía de la empresa? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus valores corporativos? ¿Por qué va a ser reconocido en el mercado? Y esta parte filosófica a veces pensamos que es accesoria. Créanme, los partidos políticos son fuertes porque tienen una filosofía. Y las empresas son fuertes porque tienen una filosofía y una cultura organizacional definida. Y esa filosofía se debe transmitir al mercado objetivo en todo lo que hacemos. En el plan de negocios también debo resolver cuáles son los aspectos legales, cómo se va a fundamentar la empresa desde el punto de vista jurídico, qué tipo de compañía es, una LLC, una Inc., cuál es una responsabilidad limitada, una sociedad anónima, cuál es la compañía que voy a utilizar, cuál es el mejor vehículo del derecho corporativo que debo utilizar para poder sacar adelante mi negocio. Hay 43 personas. 5 grandes preguntas que Habían debe 100, responder un plan de negocios. Primero, 109. ¿qué es y en qué consiste el negocio? O sea, ¿cuándo me doy cuenta que mi plan de negocios tiene sentido? Cuando yo tengo una respuesta concreta a ¿qué es mi negocio y en qué consiste? Y lo puedo decir rápidamente, en un minuto. ¿Quién va a dirigir el negocio? Alguien tiene que estar a cargo porque todo barco tiene que tener su capitán. Las franquicias son exitosas porque cada local tiene un gerente y normalmente ese gerente es doliente que puso dinero para ese local específico. El éxito del modelo de franquicia radica en que todo barco tiene su capitán, cada tienda tiene su capitán. ¿Cuáles son las causas y razones de éxito? Un buen plan de negocios debe contestar por qué te va a ir bien en ese negocio, cuáles son las razones, en qué eres mejor que la competencia, en qué te destacas, cuáles son los mecanismos que voy a utilizar para lograr las metas exitosas, o sea, qué elementos, en qué me voy a apoyar, cuáles son las estrategias, cómo voy a hacer mi comunicación, mi marketing digital, cómo me voy a comunicar y a conectar con el tipo de cliente que quiero atender. Y por último, ¿qué recursos requiero para poder llevar a cabo mi negocio? No es una duda. Al empresario que ya tiene un plan de negocio sólido, le preguntas cuánto necesitas y nunca va a contestar, yo creo que más o menos 1.000.000. No, esta persona te dice, necesito $150.500 que se van a distribuir tanto para capital de trabajo, tanto para personal, tanto para activos, tanto para herramientas. Cuando ustedes tengan su plan de negocios y puedan contestar estas 5 preguntas de manera contundente, entonces ustedes tienen un plan de negocios que ya tiene sentido y que tiene altas posibilidades de poder conseguir capital con empresarios y con gente que pueda financiar sus ideas. ¿Qué partes integran un plan de negocios? Vamos a mirar un poco, y esto ustedes lo pueden conseguir en un libro que les vamos a recomendar muy bueno, o lo pueden conseguir navegando en internet, pero hay unas partes muy normales que casi siempre están en todo plan de negocios. Primero, la descripción del producto. Tiene que estar claro cuál es el producto o servicio. La descripción básica, detallada, obviamente, para qué se usa, cuáles son los factores diferenciadores de ese producto o servicio con respecto a la competencia, y cuáles son las opiniones de los clientes que han mostrado interés en ese producto o servicio. Quiero hacer un paréntesis acá y recordarles, cuando vayan teniendo preguntas, inmediatamente pónganlas en el chat para que al final podamos devolvernos y tratar de contestarlas todas. Entonces, porfa, escriban sus preguntas en el chat. Respecto a los clientes, ¿qué se involucra en el plan de negocios, en la parte de análisis de mercados? ¿A qué tipo de cliente le quiero yo llegar? No es... Hay productos que son para todo el mundo, internet, agua embotellada, hay cosas que son muy para mucha gente, digamos, pero la verdad es que la gran mayoría de los productos atienden un nicho particular y uno tiene que tener muy claro cuál es el producto y sus ventajas y por supuesto cuál es el cliente que yo quiero atender para poder que cuando yo quiera unir esos dos sectores pueda invertir estratégicamente el presupuesto que tenga para marketing. Clave, fundamental. Cuando no tengo claras esas dos cosas, termino perdiendo tiempo, me demoro mucho en llegar a punto de equilibrio y invierto mal el dinero que puedo tener desde el principio. Y los recursos financieros normalmente son un recurso escaso
y ser empresario implica que uno sea muy estratégico en la manera como invierte el dinero. En la parte de clientes, ¿cuál es la localización? ¿Dónde están ubicados ellos? Por ejemplo, para empresarios internacionales que quieren vender en Estados Unidos, dicen, voy a venderle a los Estados Unidos. No, Estados Unidos en su economía caben 100 Colombias en todo el PIB, desde el punto de vista del tamaño del Producto Interno Bruto, 100 veces Colombia cabe en todo Estados Unidos. Así que uno no le vende a Estados Unidos. Es más, uno no le vende a un estado tampoco. Uno va y se concentra en una o dos ciudades particulares que tengan el target del tipo de cliente que quiere atender y allí me concentro en todos mis esfuerzos. Pretender venderle a Estados Unidos, un país tan diverso, es muy complejo, o pretender investigar todo Estados Unidos para ver dónde están mis clientes, también es muy complejo. Tengo que tomarme el país por partes. En la parte de clientes, ¿cuál es la base de decisión de compra de los clientes? ¿Por qué compran o por qué no compran? ¿Por qué me dijeron que sí y por qué me dijeron que no? Es muy importante. En análisis de mercadeo, debo tener en cuenta la competencia. Análisis de la competencia, cuáles son los precios que ellos ofrecen, qué tipo de garantías ofrecen y cómo voy a poder competir con ellos, cómo puedo mejorar los precios y puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero con valores agregados diferentes. No necesariamente tengo que vender más barato que la competencia. No es así. Puedo vender más costoso, pero tengo que diferenciarme. No puedo ir a competir con Starbucks con el mismo café al mismo precio. No me deja ir a ninguna parte. Pero si yo vengo y compito con Starbucks con sabores que ellos no tienen y con precios diferenciados o con complementación de la oferta en lo que ellos sean débiles, pues yo sí puedo competir con Starbucks. Al fin no estoy compitiendo con toda la cadena, estoy compitiendo con el vecino del shopping center en el que me voy a ubicar. ¿Por qué le compran en la parte de competencia? ¿Por qué le compran a esas personas hoy? ¿Y por qué va a ser fácil para mí competir con esos operadores que ya están allí? Entonces es muy clave tener un análisis de la competencia para saber hasta qué punto puedo yo ganarme un segmento del mercado. ¿Cuál es el tamaño del mercado global? Entonces esto es importante en cifras porque si el mercado global tiene 1000 clientes y yo pretendo hacerme a 900, el tema se pone un poco loco porque la competencia no se va a quedar quieta. Así que yo tengo que tener en cuenta que si hay un mercado de 1000, yo quizá pueda entrar y conquistar el 20%, el 15%, o dependiendo los segmentos, a veces con el 0.5 del mercado total, es suficiente para que tu negocio sea exitoso. ¿Cuál es el número de posibles usuarios del producto en total? ¿Y a cuántos debo conquistar para ser exitoso y superar mi punto de equilibrio? ¿Cuáles son las tendencias en número de usuarios? ¿Está cayendo o está bajando? Hoy no es una buena idea montar un cine. Los cines van a tener problemas en los siguientes años y uno va detectando ese tipo de industrias que van de salida, donde el número de usuarios está disminuyendo. No necesariamente es buena idea para montar una tienda de juguetes física, una tienda en un shopping center, tomar en renta un local y poner una tienda de juguetes. Entonces suena más estratégico irse al mercado online, que es donde todo el mundo está migrando, más impulsados por lo que está pasando ahora con el COVID. Y en el post-COVID, todo lo que tenga que ver con tiendas electrónicas tiene más sentido que lo que tenga que ver con tiendas físicas. Entonces, ahí es donde tengo que estar pensando en el tamaño del mercado, cuál es la tendencia en términos de número de usuarios. En la parte de análisis técnico, normalmente se involucran variables como ¿cuáles son los análisis? ¿Cuáles son las materias primas que necesito? Si tú estás en restaurantes, necesitas saber con qué materias específicas y un poco de qué marcas específicas voy a operar, porque entre una marca y otra los sabores pueden cambiar. ¿Cuál es la maquinaria y equipo que necesito y cuánto vale? ¿Cuáles son los registros de marca? Hay negocios donde se necesita registros de marca, hay negocios donde no. Estos son procesos legales que no tienen que ver con crear la compañía en un estado, porque tú vas a crear la compañía, se llama Los Tacos de Pepito, y entonces ya Pepito para tacos ya pretendo que está registrada porque yo creé la compañía ante el estado de la Florida, ante el estado de California, ya tengo la compañía creada. No, eso no te da protección intelectual, eso no te da ningún tipo de protección a la marca. Tienes que hacer procedimientos adicionales que en Estados Unidos suelen costar alrededor de $1,500 por estado y quizá unos $8,000 a $10,000 para todo el país y es bastante demorado, pero lo puedes hacer por estado. Entonces hay industrias donde es bien recomendable hacer registros de marca. Si estás invirtiendo $500,000 en un restaurante y vas a crear marca y un aviso externo que vale $6,000 nada más colgado allí, pues lo que no quieres es que un día te digan, mire, esa marca yo ya la tenía, baje el aviso. Entonces es mejor iniciar un proceso de registro de marca y
tener esa propiedad antes de uno montarse en hacer una gran cantidad de difusión por diferentes medios con esa marca específica. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en países de Sudamérica, quien tiene los derechos de uso de una marca es el que primero la registra. En cambio, en los Estados Unidos, quien tiene derecho de uso marca es el que primero la usa. Entonces, si tú puedes demostrar con testigos en una corte que tú venías utilizando tu marca hace mucho tiempo, tienes un caso que puedes pelear ante un juez para hacerle quitar la marca a alguien que hizo un registro. Entonces, hay temas que funcionan un poco diferente en los Estados Unidos que en nuestros países latinoamericanos. Etapas de investigación y desarrollo, clave dentro del plan de negocios en la zona, en el capítulo de análisis técnico, hablar de cuáles son las etapas de investigación, las pruebas piloto de producto, cuánto me van a costar esas pruebas para poder determinar esos tipos de focus group, tienen que ser soportados con este tipo de pruebas técnicas que se necesitan. En análisis técnico también se debe tener en cuenta cuál es el área que requiero, de qué tamaño es. A veces podemos subestimar temas como el área que necesito, cuánto me vale remodelarla. Un consejo que les doy si van a crear un negocio es que nunca tomen en renta un local comercial hasta que no sepan cuánto les cueste remodelar el local. Esto es muy importante porque el tema de las remodelaciones locativas termina siendo una inversión muy grande. Los asuntos de plomería y electricidad terminan siendo bastante costosos y a veces uno cree que el local está casi listo, pero resulta que las especificaciones técnicas de la ciudad y del estado terminan siendo tan complejas que la inversión es alta y la peor pesadilla para alguien que está montando un restaurante, por ejemplo, es ya haber firmado un contrato a 5 años y quedarse corto en el tema de la remodelación y ahora no tengo con qué comprar los muebles. Entonces es muy importante porque cuando tú firmas a 5 años, ahora ya tú tienes un compromiso a cumplir que no es mensual dentro de la cultura de negocios de Estados Unidos. No estás adquiriendo un pago mensual, no te estás comprometiendo un pago mensual. Tú acabas de adquirir una especie de crédito a 5 años, que son 60 meses multiplicado por $5,000. Esa es la forma como se ve dentro de los Estados Unidos el compromiso cuando se toma en renta un local comercial. En la parte de análisis técnico también incluir área requerida, cantidad de parqueaderos que se necesitan. La legislación en Estados Unidos implica un número de parqueaderos específicos por cada X número de pies cuadrados de construcción comercial. El tipo de construcción, cómo voy a construir, cuáles van a ser los acabados, qué especificaciones tiene la ciudad, que en Estados Unidos llaman la ciudad al ayuntamiento en México o a la alcaldía en nuestros países suramericanos. Entonces, la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Houston, la ciudad de Miami, es la alcaldía y son los que se están colocando unas normas específicas desde el punto de vista constructivo para poder darte lo que les llaman un pedido de un certificado de ocupación y que permita que puedas abrir al público. Temas de ventilación y de iluminación son muy importantes dentro del análisis porque terminan consumiendo una buena cantidad de capital generar ventilación e iluminación, sobre todo en fábricas y talleres. En el mismo análisis técnico se involucran equipos y maquinaria. ¿Cuáles son los tipos de equipos y máquinas que necesito para poder operar? ¿Los puedo comprar de segunda mano o tienen que ser nuevos? ¿Qué personal necesito técnico para poder operar esos equipos? Con los procesos de adquisición, cuánto tiempo demoran los proveedores en entregarme esas máquinas y la distribución de planta, planos de distribución, cómo va a estar distribuido el local, el taller, la fábrica o el restaurante, cuál es la zona de cocina y sus especificaciones y un diagrama de flujo de producción viene muy bien para poder saber que tuviste de manera ordenada la parte productiva de la compañía. En el capítulo de análisis económico, los planes de negocios involucran cuáles son tus costos fijos. Deben estar muy detallados. Arrendamientos, seguros. Nunca subestimen los seguros en Estados Unidos. Muy importante tener seguros para todo tipo de, por ejemplo, en construcción, workers' compensation, para proteger los problemas que puedan haber con terceras personas. Se toman unos seguros, se llaman general liability. Entonces, se tienen que tener en cuenta todos estos costos fijos, mano de obra, seguros, arrendamientos, gastos de publicidad, etcétera, para saber cuánto voy a invertir mensual y anualmente en costos fijos y eso va a impactar directamente el análisis financiero en cómo deben subir y comportarse mis ventas para poder que yo logre un punto de equilibrio del negocio. ¿Cuáles son mis costos variables? Si yo estoy en el negocio de la comida, en restaurantes,
yo tengo que tener un margen de utilidad bruto no inferior al 80-75%, porque si no, no voy a poder cubrir toda la estructura de costos que tiene el negocio. Hay negocios donde el impacto de ciertos costos es muy alto, negocios de transporte, negocios de camiones, 30% se lo lleva el chofer, fácilmente del 25 al 34% se lo lleva el diésel, el mantenimiento de los camiones es muy costoso, entonces son negocios que tienes que tomar un control exhaustivo de los costos fijos y los costos variables para poder modelar, para poder esperar que hayan unos márgenes de utilidad unitarios que te permitan lograr tener un punto de equilibrio, que es ese punto en el que el negocio no gana y no pierde, llega al punto donde no gana y no pierde, pero este es el que hay que perseguir para poder tener la esperanza de que en los siguientes periodos contables empiece ahora sí a generar utilidad el negocio y empiece a soñar con tener un retorno sobre la inversión. Entonces, en análisis económico, todos estos elementos son muy, muy estructurales en un plan de negocios y son respuestas obligadas que cualquier inversionista que se interese en financiar tu plan de negocios va a formular preguntas alrededor de esa parte financiera. En el análisis económico se involucra análisis de los activos fijos, cuál es el monto y cuál es el momento en que debo pagar temas como maquinaria y equipos, incluyendo instalación y montaje, toda la parte de compras o adquisiciones de lotes o alquileres de lotes, adquisición de vehículos, marcas y patentes, importante, propiedad industrial, tener un buen abogado de propiedad industrial. Una consulta puede valer $100 y te aclaran si vale la pena hacer la marca, si aplica a hacer una patente o no. Honorarios profesionales, toda la parte de pagarle a ciertas personas que no son un costo fijo mensual, pero son honorarios profesionales que te pueden agregar mucho valor en el momento en que estás iniciando tu proyecto, así sea tomando una consulta de 1 hora o de 2 horas. Por ejemplo, estás montando una panadería, no es solo tener a los panaderos. ¿Qué tal si le pago 4 horas de consultoría a un ingeniero de alimentos? Ahí caen los honorarios profesionales. Construcciones y permisos, les repito, mucho cuidado con eso y repito el tip, no vayan a firmar un contrato de arrendamiento comercial hasta que no tengan claro cuánto vale la remodelación del local. En Estados Unidos suele pasar que tú llegas a un local, parece estar totalmente listo, pero cuando haces los análisis de cañerías, todo lo que tiene que ver con electricidad, plomería, cuando hacen los análisis de lo que tienen que intervenir, termina siendo una suma muy importante que impacta de manera estructural los costos del negocio. Muebles y enseres que haya que adquirir también deben estar relacionados allí y gastos de investigación y pruebas piloto. En la parte del análisis administrativo se debe determinar aportes de los propietarios. Si tienes socios, ¿cuánto va a aportar cada uno de los socios? ¿Quiénes aportan dinero? ¿Quiénes aportan especie? Viene bien alguien que tiene un local y dice, yo pongo el local a la sociedad. Bienvenido, el impacto es altísimo. ¿Quién da tiempo? Fíjense que a veces solemos subvalorar a un socio que no tiene dinero, pero si ese socio tiene muy buenos contactos en la industria, garantiza atraer clientes rápidamente o tiene un conocimiento profundo desde el punto de vista técnico en la actividad que se va a desempeñar, es un muy atractivo socio potencial. Así que nunca descarten a un socio potencial porque no tiene dinero, porque hay variables adicionales que impactan significativamente el desenvolvimiento de una compañía, aunque no sea dinero en efectivo. Todo aquel que tenga relaciones, tenga clientes y tenga conocimiento es atractivo como socio potencial. También viene la pregunta, ¿necesitaré socios? ¿Voy a tener socios o no voy a tener socios? Muchas veces si uno hace una encuesta encuentra que de 10 personas, 8 pueden decir sociedades ni con la cobija. Que no, que las sociedades terminan mal. La verdad es que las sociedades que terminan mal es porque fueron mal fundamentadas. Yo recomiendo muchísimo tener socios porque en un 65% los negocios exitosos del planeta empezaron por negocios de familia o se convirtieron o iniciaron con una sociedad desde el principio. Entonces, es muy clave entender que en temas de sociedades 1 más 1 da 3. Y si uno puede asociarse con alguien que tenga conocimiento en lo que uno no tiene, genial, porque se complementan. El problema no es la sociedad en sí, el tema es no tener claridad sobre ella. Empleados, la parte administrativa, ¿cuál es mi estructura? ¿Cuáles son las jerarquías? ¿Quién va a estar a cargo? No puede haber 2 jefes, un solo jefe y a quién supervisa y de quién se apoya. Y estos organigramas, ¿cómo cambian durante los 5 años modelados en un plan de negocios cuando contrato
en contrato, en el año 3 aquí en contrato, para el año 5 cuántos empleados tengo y cuánto les pago y cuánto me valen los impuestos. Aquí le llaman payroll tax. ¿A cuánto me valen los impuestos a la nómina? También debo tener en cuenta la parte ambiental. Si mi negocio contamina, no me puedo arriesgar a no tener una buena asesoría en los riesgos de contaminación, porque un solo problema en riesgos de contaminación me puede hacer cerrar mi negocio. Entonces, aquí se necesita un muy buen asesor en la parte de ambiental, establecer medidas de control para los posibles riesgos de contaminación por agua, por aceite, por los restaurantes fríen permanentemente, muchos de ellos, la disposición de aceites es importante, la trampa de grasas, etcétera. ¿Qué riesgos a la salud de los trabajadores tengo? De una vez deben estar considerados para ver de qué los acompaño para que tengan la protección apropiada. En los análisis financieros, normalmente un plan de negocios tiene 3 tipos de informes distintos. El primero es un profit and loss, que lo conocemos en nuestro argot en español como el de ganancias y pérdidas. Al final, un profit and loss es el resultado de un periodo de tiempo de una compañía, llámese un mes, un semestre, un trimestre o un año completo, cuáles fueron las ventas, cuáles los gastos y qué utilidad o pérdida quedó. El otro muy utilizado todo el tiempo es el balance general, el balance sheet, que lo que plantea es la fotografía de un negocio en un momento específico. ¿Cuánto tiene, cuánto debe de la estructura total de capital de la compañía, cuánto pertenece a los socios y cuánto es deuda con terceros y cómo está distribuida esa deuda? Entonces, el balance sheet es una cosa muy importante y el cash flow es un informe importantísimo que mueve o que muestra cómo es el movimiento del dinero dentro de la compañía. Es tan importante que normalmente cuando acudes a créditos bancarios basado en un plan de negocios, lo primero que te piden es el cash flow. Ellos quieren determinar, los underwriters le llaman aquí a los analistas de crédito, ellos quieren determinar que la proyección que estás haciendo tiene sentido, que las utilidades que estás proyectando obedecen coherentemente a la industria, que no estás poniendo unos números irreales y adicionalmente que esos números sensibilizados con realismo ofrecen la posibilidad de verdad de pagar la cuota mensual del crédito que te van a otorgar.